En Han Venezuela distribuimos productos venezolanos de marcas reconocidas en Alemania y en toda Europa, llevándote al encuentro de nuestros sabores nostálgicos. Visita nuestra tienda online a través de la página web hanvenezuela.com y síguenos en Instagram @hanvenezuela. Llevamos Venezuela a tu hogar. Toma el juramento y coloca la banda insignia al presidente constitucional, señor Rómulo Betancourt. El doctor Luis Herrera Campins, al referirse a las Fuerzas Armadas, dijo: los lamentables hechos que hoy han conmovido a los venezolanos, el atraco y la violencia no forman parte de las múltiples expresiones de una sociedad democrática. El señor presidente de la República. Dentro de pocos momentos estaré de nuevo en el Palacio de Miraflores. Guerra frontal contra el despilfarro y la corrupción en todos los sectores de la economía. De mi pueblo, que sobre esta moribunda constitución haré cumplir Aún están en el recuerdo de los venezolanos de aquel fatídico 4 de febrero las horribles imágenes del asalto a la casona y al Palacio de Miraflores. La operación golpista tenía por objetivo liquidar al presidente Carlos Andrés Pérez, quien pudo burlar al menos en 4 ocasiones los intentos terroristas que pretendían acabar con su vida. ¿Cómo salió ileso Carlos Andrés y cómo logró hablarle al país? Pretendieron por sorpresa tomar el Palacio de Miraflores y la Casona. El movimiento subversivo, antipatriótico, está siendo controlado. Me dirijo a todos los venezolanos para que juntos repudiemos este hecho y para que digamos de una vez por todas que en Venezuela es el pueblo quien manda y quien conduce los destinos de la nación, y que su presidente cuenta con el respaldo de las Fuerzas Armadas y de todos los venezolanos. Para entender las claves de los momentos más importantes de aquel día, contamos con el testimonio del vicealmirante Mario Iván Carratú Molina, quien fuese jefe de Casa Militar del presidente Pérez para la época. A 30 años de aquel golpe de Estado, más que memorias, el testimonio de Carratú es un documento histórico. El presidente se les escapó a los golpistas. Se le escapó antes en el aeropuerto, porque el general Ochoa viaja al aeropuerto porque había una conexión con el comando de la Guardia Nacional que dirigía en ese entonces el teniente coronel Ferreira da Silva, ahora es general exilado aquí, y hemos hablado mucho de ese punto. Me dice, a mí se me presentó el general Ochoa al comando de la Guardia del aeropuerto a pedirme armas para defender al presidente. Y yo llamé al general Maya y el general Maya me dijo que no le entregara ni un cuchillito, nada. El general Ochoa se retira del comando de la Guardia del aeropuerto, de seguridad del aeropuerto, y se va a la rampa. El edecán de guardia, el teniente coronel Gerardo Dudamel, estaba de guardia ahí, recibiendo al presidente, le dice al ministro: voy a mandar a llamar al ministro Ávila Vivas. Y el general Ochoa le dice: usted no mueve a nadie, usted se queda aquí tranquilo, no llame a nadie. Y le ordena que no busque a Ávila Vivas. El edecán, con un motorizado de la Casa Militar, manda a buscar a Ávila Vivas y se lo lleva para el aeropuerto. Por eso es que Ávila Vivas coincide con el ministro ahí. O sea que le lograron hacer llegar el mensaje a Ávila Vivas para que se moviera. Sí, y lo fueron a buscar con un motorizado. Cuando vienen bajando, observan que el túnel de subida está trancado. Ahí también iban a agarrar preso a Pérez, porque era la operación Ratonera, dirigida por unos militares retirados y un general de la Fuerza Aérea. ¿Quiénes son esos generales? El general Santiago Hernández Vázquez
y estaban unos de la izquierda, bandera roja, y estaba metido en ese de obstruir el túnel para agarrar al presidente y asesinarlo, porque esta es la información que yo recibí. Hubo un intento de detener al presidente en una ratonera en uno de los boquerones cuando subía de Maiquetía. Un general que en esa época simpatizó con Chávez me dijo que la orden era matar al presidente en el boquerón, y cuando este general le preguntó a los golpistas, bueno, pero ¿por qué lo iban a hacer así? Ya había pasado ¿por qué lo iban a hacer así? Ahí están los guardias, digamos, toda la gente que acompaña y que custodia al presidente, que son funcionarios, pues no son responsables políticos de nada. Bueno, lo sentimos mucho, pero eso había que hacerlo. Y a todas estas, ¿cuál es la versión de aquel impune traidor? Yo tomo la decisión de regresar porque encuentro el informe del Guardia Nacional que hay un automóvil incendiado en el túnel. Yo decido ir al aeropuerto a recibir, estar ahí para recibir al presidente Pérez. Cuando estoy bajando, digo, caramba, voy a llegar solo. Si hay algún problema me detienen a mí también. Entonces tomo la decisión de ir al destacamento 53 de la Guardia Nacional para tomar el mando yo mismo del destacamento y tomar el aeropuerto. Y así lo hice, fui hasta allá, ¿no? Pero cuando salgo de hablar con el comandante, que por ahí está el nombre, del comandante del destacamento, me encuentro con Pastor Eider. Pastor Eider se había ido en su automóvil, pero cuando vio que yo me regresé, él me siguió. Y me encuentro con Pastor Eider, entonces le digo, mira, Pastor, hay unos rumores de que puede haber un atentado contra el presidente, yo voy a tomar el aeropuerto. A lo mejor llévate al Coronel Rincón Noriega. Y él se llevó al Coronel Rincón. Bueno, yo esperé al presidente Pérez. No, a las 10 llegó. Cuando me vio se puso un poco nervioso porque no era lo habitual que el ministro de la Defensa lo esperara, sino el ministro de Relaciones Interiores, que era el encargado de la presidencia. Cuando me pregunté, ¿qué hace usted aquí, Ochoa? Digo, se lo digo en el carro. Entonces nos montamos, porque yo lo quería sacar de allí, porque podía hacer ahí. Nos montamos en el automóvil, en la caravana, y nos fuimos hacia la casa. Ahí fue que yo le informé. Presidente, que había el rumor de que le iban a hacer a usted un atentado con un grupo de oficiales jóvenes, subalternos. Entonces él se molestó, ¿no? Y me dijo, caramba, Ochoa, estos rumores son los que nos hacen daño y tal. Lo espero mañana a las 7 de la mañana en Miraflores, como no, presidente de Altaria. Cuando llega Carlos Andrés Pérez, se consigue en el hangar, en la puerta, a Fernando Ochoa Antich. ¿Verdad? Y Carlos Andrés le dice, ¿y qué hace usted aquí, ministro? No, presidente, que hay rumores por ahí. ¿Cómo es la cosa? ¿Rumores de qué? Bueno, rumores. Bueno, esos rumores se acaban. Yo quiero mañana al alto mando convocado a las 6 de la mañana en Miraflores, ¿verdad? Porque yo voy a acabar estos rumores definitivamente en las Fuerzas Armadas de Venezuela. Empiezan a subir, ya estaba tapado uno de los túneles del Boquerón porque ahí iban a matar a Carlos Andrés Pérez. Y yo lo dejé en la casa. Y yo me fui para mi casa. El ministro de la Defensa tiene una casa, una residencia en el propio Fuerte Tiuna, allí en el campo militar, que ahora ya no es campo militar. Y yo llegué, ¿no? Comí y me iba a acostar. Cuando me iba a acostar, me llamó por el interministerial. Había una manera de un teléfono normal, uno va a la central de Miraflores y ellos lo conectan a uno al interministerial si uno tiene suficiente, es una persona suficientemente conocida. Entonces el Pastor Eider logra entrar en el interministerial, entonces me llama y me dice que el coronel Rincón Noriega quiere hablar conmigo. Como esto se va haciendo las casualidades.
el coronel Ricón Noriega había llamado a Maracaibo, a su casa, para informarle a su señora que había llegado bien en el vuelo. Y su señora vivía en Fuerte Mara. Y justamente la primera unidad que se insurreccionó fue una compañía de carros blindados en Fuerte Mara, que se insurreccionó ante la hora cero. La hora cero era las 12 de la noche, de las 24:00 horas del 3. Y este oficial se insurreccionó a las 11:30, a las 23:30. Entonces, esa media hora es la que en cierta forma le salva la vida, en cierta forma, pues, al presidente Pérez. Porque cuando yo me doy cuenta, me dan la información que se insurreccionó una compañía en Fuerte Mara, en Maracaibo, entiendo que no es un rumor, sino que hay un golpe. Entonces yo inmediatamente llamo al alto mando y llamo al presidente Pérez. Se debían por el otro. Llega Carlos Andrés Pérez a la casona, ¿verdad? Lo llama Pastor Eidra y le dice: mira, presidente, salga corriendo ahí porque lo van a matar ya. Le están dando un golpe de estado en este momento. Llegan a la casona, se baja Pérez, se va el ministro, se va a Vilavivas. A Vilavivas me llama a mí por teléfono a mi casa y me dice: mañana hay cambio en el alto mando. Váyase para la casona. Esa noche yo empecé a preocuparme. ¿Quién va a ser el alto mando? ¿Qué es lo que está pasando? Porque yo no sabía nada. Y me llaman como a los 15 minutos de la casona un oficial, un mayor, que también fallecido, se estrelló en la Carlota de un avión, se mató. Me dice: almirante, nos están matando, y se veían los disparos. La operación Casona ya estaba en marcha. Un proceso violento. Haga el favor y comuníquese de inmediato vía 16 con el comisario Antonio Leal y que debe Ejecutivo, capturado, se dio con el falso, uno, el nuevo militar. Está acosado, comisario Pao. Ojalá que meten en la patrulla, Como querían cazar al presidente de la República, la casona fue bombardeada con fusilería, bombas antitanques y granadas antipersonal por los 80 hombres que estaban rodeando la casona. Residentes de los alrededores de la casona nos aseguran que son constantes las ráfagas dentro y fuera del recinto. También se escuchan disparos en el Palacio de Miraflores y ruido de morteros en la Carlota. En ese momento había tanta confusión. Estás escuchando gritos de soldados, estás escuchando tiros, estás escuchando golpes muy fuertes en la puerta de atrás que da hacia toda el área privada de la casa. Entonces yo inmediatamente llamo al alto mando y llamo al presidente Pérez. Me costó mucho despertarlo, pero me atendió su hija Carolina y lo desperté. Cuando lo desperté, inmediatamente me atendió el teléfono. Carolina lo despertó, me atendió el teléfono y yo le dije lo que estaba pasando. Entonces él me ordenó: váyase usted para el ministerio que yo me voy para Miraflores. Yo soy quien aviso a papá que lo está llamando el ministro. Y mi papá viene y le dice a mi mamá: me voy a Miraflores Blanca porque hay un levantamiento. Por la parte de atrás de la casona, tú sabes que en la entrada a la casona, tú ves las puertas de entrada a la residencia, pero por la parte de atrás hay un cuartel, que nosotros llamamos el cuartelito, que era el batallón de custodia. Entonces, hacia allá nos dirigimos nosotros, los carros negros quedaron ahí. Bueno, y yo
estaba ya empezando a descansar cuando suena el teléfono y me dice: el presidente pide la caravana. A lo que me dicen eso inmediatamente por radio, la reacción, 3-4 minutos, salimos todos corriendo, los motorizados, los carros, para salir hacia el palacio. Cuando nosotros vamos llegando, para salir hacia la casona, cuando vamos llegando a la casona, al dar la vuelta, un motorizado nos dice: el presidente se fue. Mi papá, con el apuro, no esperó a que despertaran a los choferes, sino mi papá se monta con un chofer, con su jefe de la escolta civil y con el edecán de guardia, y se van. Cuando ellos ven salir ese carro, ellos lo que menos se imaginan que es el presidente Carlos Andrés Pérez saliendo. Llega a la casona y se le escapa también solo a Rodríguez Torres. Por un error, me imagino, no lo detectaron. Pasa frente a Rodríguez Torres, y Rodríguez Torres, cuando ve que sale el carro presidencial solo, sin escolta, sin motorizado, sin nada, porque se estaban vistiendo, Pérez no dio chance a nada, a que se cambiaran. Entonces le dije: no le disparen, que ese no es el presidente. Esas son las voces de Rodríguez Torres, dicho por los soldados que habían hecho presos de la casona en el jardín ese que está frente a la casona. O sea, en realidad se les escapó. Se les escapó, los engañó. Y él salió en el carro oficial, pero sin la caravana. Porque la caravana ya se había retirado, estaba en el cuartel de la casona. La casona tiene un cuartel al lado, ¿no? Y ahí duermen los soldados y duermen los choferes. Entonces ya la caravana se había ido para el cuartel. Como el presidente Pérez se dio cuenta de la gravedad de lo que estaba ocurriendo, se puso la ropa encima de la pijama y salió de una vez. Y salió, bueno, cuando él sale, ya la unidad que atacó la casona estaba llegando o ya estaba ahí empezando a desplegarse en el Parque del Este, cuando vieron pasar el carro. Claro, creyeron que iba solo y por eso no lo pararon. Carlos Andrés no joda, no le dio tiempo ni de ponerse la pijama. Salió volado para Miraflores, ¿verdad? A enfrentarse, pero ya estaba todo el golpe montado de las 7 unidades, posiblemente las más importantes del ejército de Venezuela. Ese golpe no tuvo equivalencia en el gobierno de Betancourt, por ejemplo. El porteñazo, que fue el más duro, en el gobierno de Betancourt, era una pendejada al lado de lo que le montaron a Carlos Andrés el 4 de febrero. Una pandilla de traidores, ¿verdad? Cobarde. Que agarraron las armas de la República de Venezuela, que se le dan a los militares, ¿verdad? Para defender la soberanía del país, y se las devuelve para apuntar y matar al presidente Venezuela. El golpe, la operación tenía por objetivo central detener o asesinar al presidente. Luego de sobrevivir a la operación Casona y llegar a salvo a Miraflores, llegó el último intento, el asalto al palacio. Y al palacio salimos por una puerta, la única puerta que no estaba bloqueada con tanques, por suerte. Ochoa, estoy totalmente rodeado del palacio de Miraflores. A la 1:30 aparece mi padre en la televisión. Yo me acuerdo que Carolina, una de esas que habló, porque además la comunicación era por mi celular, y habló con su papá y le pidió refuerzos. Y su papá le dijo: mire, traten de defenderse con lo que tienen. ¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia, envía rápido y seguro, en avión o en barco, nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo. ¿Qué te parecen 365 días de contenidos digitales para tu empresa, negocio o emprendimiento? Somos especialistas en redes sociales, diseños, textos, guiones, audio, ilustraciones y correcciones. Realizamos contenidos digitales para tu emprendimiento. Octaedro Contenidos. Contenidos de calidad todos los días del año. Cumplir
llega al palacio y al palacio salimos por una puerta, la única puerta que no estaba bloqueada con tanques, por suerte. Porque cuando yo digo, agarro el radio para decir saliendo, que era la voz natural cuando el presidente iba a salir, todas las puertas se preparan, todas las alcabalas se preparan, se abren y sale por la puerta que él decida, que decía la caravana. Tomé la decisión de llamar al presidente Pérez. Presidente, es necesario que usted se dirija a los venezolanos. Ochoa, estoy totalmente rodeado del Palacio de Miraflores. Sería imposible salir. Me detendrían de inmediato o me dispararían. Es verdad, presidente, pero la situación es de tal gravedad que tiene que hacerlo. Si usted no se dirige al país, el gobierno está derrocado. Es tan delicada la situación. Sí, presidente, la situación es de inmensa gravedad. ¿Y por dónde salgo, Ochoa? Por los túneles, presidente. Debe haber alguna puerta sin control. Lo haré, Ochoa. Es mi responsabilidad. Y lo hizo. Sin duda arriesgó la vida. Y, como todos saben, él logró salirse del palacio solo, en un carro, sin escolta, solamente el jefe de la casa militar, el almirante Carratú, y dos guardias nacionales, prácticamente solo, el ayudante, prácticamente solo. Y cuando intento ordenar el plan de evacuación, me encuentro que el palacio no están los funcionarios militares, conductores y escoltas que tenían que ejecutar el plan de evacuación bajo mi dirección. Tuve que hacerlo yo. Fui rápidamente a los sótanos del palacio, preparé un carro blindado no oficial, escogí el conductor, escogí 2 escoltas de la Guardia Nacional y me devolví a buscar al presidente. En ese interín, las fuerzas rebeldes penetraron al palacio a la altura del despacho presidencial. Y si no es porque 3 de los soldados de la caravana, más el suboficial de la caravana que estaban en el palacio, hacen fuego y mantienen a raya a estos rebeldes, el presidente pudo haber sido cazado desplazándose de noche por los pasillos internos del palacio. En esa escaramuza inicial salieron o resultaron heridos el capitán Ronald Blanco La Cruz, en una herida en el pulmón, posteriormente fue gobernador del estado Táchira; el teniente Rojas Suárez, en una herida en el cuello y creo que en un brazo, que posteriormente fue gobernador del estado Bolívar; el tercero, el teniente Florencio Porras, no entró, que posteriormente fue gobernador del estado Mérida. Y bueno, cuando llegamos a Miraflores, lo que nos recibió fue, bueno, una balacera. Un poco pasadas las 12 de la noche estábamos allá y fue muy fuerte, ¿no? El tiroteo y toda esa serie de cuestiones. Bueno, o sea, todo lo que genera una rebelión. El teniente coronel Hugo Llaves, comandante de la operación militar en el área capital, estaba en el Museo Militar y no se enteró, ni acompañó, ni comandó en ningún momento la unidad de asalto al Palacio de Miraflores. Les recuerdo, 16 tanques Dragón, 213 infantes terrestres, paracaidistas o miembros del batallón Ayala, atacando por sorpresa un palacio que solamente habían 7 efectivos militares, el presidente de la República, el senador Alfaro Ucero, un ministro de Interior, Ávila Vivas, y 5 o 6 edecanes. El resto estaban en el regimiento o estaban en la calle. En el regimiento, que eran 1.500 hombres, solamente habían 500 calificados para conducir operaciones efectivas de protección al presidente, porque se me había negado en el mes de diciembre las prácticas de tiro y de entrenamiento que realmente los reemplazos tenían que recibir entre el mes de noviembre y diciembre
para en enero tener ya 1.500 hombres calificados en las funciones de escoltas del presidente y sus familiares. Esto forma parte también del complot, evitar que el regimiento tuviera al 100% de capacidad para responder a la amenaza o el asalto al palacio. Regreso a la salida presidencial. Una vez que el presidente llega al Salón Ayacucho, se abre un boquete por una puerta blindada de vidrio, se introduce el presidente en el carro protocolar blindado, se introduce el ministro del Interior, el jefe de la escolta civil, Hernán Fernández, 2 escoltas militares y mi persona. Y salimos por la puerta que da hacia el Fermín Toro. Porque las otras puertas, que son 5 puertas que tiene el Palacio de Miraflores para salir o entrar, inclusive una que da hacia el Arco de la Federación, estaban bloqueadas por unidades blindadas. Solamente quedaba una sola, que fue esa puerta por donde intentamos salir, y afortunadamente el tanque que iba a cubrir esa puerta llegó segundos más tarde de nuestra salida. También quiero mencionar que los soldados que estaban custodiando esa puerta de ingreso al palacio, los 5 soldados de guardia cayeron heridos y un muerto de ellos por las balas de los asaltantes al palacio que intentaban entrar desde la esquina de Solís y estaban apostados en todas las edificaciones que rodean el Palacio de Miraflores. Habían rebeldes escondidos en las azoteas desde el día anterior, de manera que cuando los soldados que habían en el palacio salieron a proteger el palacio fueron eliminados desde las alturas. En el palacio hubo 7 muertos y 36 heridos. En la casona hubo 3 muertos, 3 fallecidos, escolta civil, guardias nacionales y 8 soldados heridos, la mayoría con disparos en sitios, en las cabezas, en los hombros, en la parte superior del cuerpo, con efectos de parálisis y hasta parapléjicos por toda su vida. A la altura de la alcabala de salida, o del portalón de salida, el presidente intentó irse solo, porque la puerta estaba cerrada. Yo descendí el carro presidencial, fui a la caseta y con un soldado logramos activar el sistema de apertura de la puerta de seguridad y la puerta comenzó a abrir. En ese instante cayeron 2 soldados más heridos, el que me estaba acompañando a mí en la caseta de seguridad y otro que estaba cercano al carro presidencial. Salimos, apenas la puerta abrió lo suficiente para que pasase un carro, salimos contra flecha, tomamos hacia la avenida Baral y de ahí contra flecha subimos a la mayor velocidad posible hasta el seminario de San José. Cuando estamos a la altura del seminario de San José, me comunico con Venevisión y me atiende el comisario Hernán Fernández, jefe de la escolta privada del señor Gustavo Cisneros y seguridad de la planta. Y le digo que necesito salir al aire por televisión si él está en posición de sacarme al aire para hablarle a los venezolanos. Y llegamos a Venevisión solos prácticamente, el presidente, el ministro del Interior, el comisario Hernán Fernández, 2 guardias nacionales y mi persona. O sea, el gobierno estuvo durante casi 40 minutos en un carro. Usted llega a Miraflores, entra, se tiene que salir porque el fuego se necesitaba sacar a Carlos Andrés Pérez de ahí. Y llegan a Venevisión. ¿Por qué a Venevisión? ¿Por qué no, estando más cerca de Miraflores, por qué no a Radio Caracas, por ejemplo? ¿Por qué no a Venezolana Televisión? ¿Por qué a Venevisión particularmente? Fue algo fortuito, te explico. La salida de Miraflores fue muy aparatosa, muy aparatosa. Dejar al Farucero ahí se molestó muchísimo y me pasó factura después. Embarcar a Ávila Viva, que no tenía ninguna información importante ni iba a aportar nada en ese momento. Yo necesitaba defensa militar para proteger al presidente. El edecán no se pudo embarcar en el carro. Embarqué 2 soldados, nos fuimos así, salimos, no sabíamos por dónde íbamos. En ruta hacia el seminario de San José, por la avenida Baral,
El presidente iba hablando, iba diciendo, dijo algo de Chávez, dijo algo de que a él se lo habían alertado, pero él no creyó que hubiese sido algo tan delicado. Él me dice, vamos a la televisión. Me dice, espérame, en el carro yo tenía el teléfono celular, que estaban empezando los celulares y teníamos los teléfonos en los carros. Ese carro. Pero ustedes no salieron, entonces ustedes no salieron de Miraflores, simplemente escapaban. No sabían para dónde iban. No sabíamos para dónde iban. Nada en absoluto. Fue una salida ciega. No sabíamos para dónde íbamos ni qué estaba pasando porque no había informe de ningún tipo. Solamente hay un golpe, pero ¿dónde están? ¿En qué parte? Caracas, no nadie decía nada. Ni a él lo llamaron tampoco. Ni a mí, menos que a mí me llamaban hasta por un corta uña. No me llamó nadie. Entonces cambiamos de vía, pues salimos contra flecha y me dice, vamos a una planta de televisión, vamos a Radio Rumbos. Coño, Radio Rumbo. Eso no existía con eso. Digo, presidente, ¿a dónde? A una estación de radio, de televisión, a la que sea. Entonces yo con el teléfono llamo a Miraflores, a la estación de radio, y digo, mira, pásame la primera estación de televisión o radio que tú contactes en estos momentos. A los 20 segundos, me atiende, me suena el teléfono del carro, lo tomo y me atiende el comisario Efraín, el jefe de la escolta civil de Cisneros. Digo, Efraín, que casualmente estudiamos primaria en La Pastora. Digo, Efraín, necesito salir al aire, voy para Venevisión. Yo no dije que iba con Pérez. Ok, 20 inmediatamente que te saco al aire. Paralelamente a esa comunicación mía, desde la casona salió una información que el jefe de la conspiración era yo. Porque yo llamé a la casona para darle apoyo a Carolina Pérez, a la primera dama, y a otras personas que estaban ahí, y ya me dijeron, ¿y tú estás dónde? ¿Qué estás haciendo? Yo voy con el presidente, vamos a la televisión. Eso fue en ruta. Llegamos a la Cota 1000, bajamos por San Rafael de la Florida, contra flecha avenida Andrés Bello, y subimos a Venevisión. Venevisión estaba vacía, solamente había un periodista llamado Arturo Vilar y el jefe de la escolta civil Cisneros y los escoltas eran como 15 armados, todos con fusiles y ametralladoras y cosas de armamento importante. Yo me bajo del carro y le digo, aquí traigo al presidente de la República, ábrame la puerta. Entonces me abren la puerta principal del despacho de Venevisión, entramos al ascensor de la presidencia de Cisneros, subimos al segundo piso, tercer piso, que es la oficina ejecutiva del presidente, y ahí se instaló el presidente Pérez. Cuando yo salgo de ahí a ver a dónde estábamos y con quién contaba. Porque yo tenía 2 soldados. El jefe de la escolta civil eran 3 y yo. Ahí no había más nadie para defender como casa militar al presidente. Bajo a la planta baja y me consigo a Eduardo Fernández, que está en la puerta parado, en la puerta de Venevisión. Y me dice, ábrame la puerta. Y yo, no, yo no se la abro. Yo no sabía qué pasaba. Yo no iba a hablar en la puerta a nadie. Entonces voy, subo corriendo al presidente y le digo, mire, ya déjelo pasar. Regreso a la planta baja, mando a abrir la puerta de ingreso, entra Eduardo Fernández, entra Tarre Briceño y entra un copellano que murió hace poco, entra que era jefe de finanzas de la CTV, otro señor que tenía muy mala reputación, o por lo menos públicamente era muy rechazado. O sea, ya se movilizó la gente a Venevisión, ya el presidente había hablado. No. ¿Y cómo sabía que el presidente estaba ahí? No sé. Desacatando su juramento y los mandatos de la Constitución, se alzó contra la Constitución y contra el poder legítimamente constituido. Pretendieron por sorpresa tomar el Palacio de Miraflores y la Casona. El movimiento subversivo, antipatriótico, está siendo controlado. Los comandos de las Fuerzas Armadas están tomando las medidas del caso. Me dirijo a todos los venezolanos para que juntos repudiemos este hecho y para que digamos de una vez por todas que en Venezuela es el pueblo quien manda y quien conduce los destinos de la nación. Marco, la central de Miraflores, y no me contesta nadie. Yo tenía 3 años de ministro, a mí nunca me habían dejado contestar la central de Miraflores. Y coño, está pasando algo. Y entonces bueno,
logro hablar con Beatrice Rangel, que estaba en Europa, porque ella estaba en Davos también. Y entonces Beatrice me dice, sí, Miguel, parece que está pasando una cosa terrible allá en Venezuela. Tienes que hablar con Armando Durán, que está en Madrid. Armando Durán era canciller en ese momento. Entonces logro con Armando y me dice, coño, Miguel, efectivamente le están dando un golpe a Carlos Andrés Pérez, pero yo acabo de hablar con él. Era ya como las 8 de la mañana, las 2 de la mañana, y Carlos Andrés ya tenía eso. Estaba. Entonces me dice, llama al presidente que está en Venevisión. Yo acabo de hablar con él en este momento. Entonces Marco efectivamente me contesta un edecán, me dice, ministro, ya le paso al presidente. Y entonces Carlos Andrés me contesta, ministro, ¿cómo está? Caramba. Yo le digo, presidente, estoy aquí absolutamente alarmado con todas estas noticias que me están dando. No se preocupe. No se preocupe, esto es una escaramuza que ya yo tengo listo. La tengo controlada. Caramba, me quita un gran peso de encima. Está ahí en Venevisión, sí, ya le hice una intervención al país, ya eso está liquidado. A la 1:30 aparece mi padre en la televisión. Mi mamá saca a los niños para que lo vean, para que se calmen, dejen de llorar, porque los niños lloraban. Cuando ellos ven a su abuelo en televisión, se le vieron los ojos inmensos, como diciendo, mi abuelo está bien. Mi mamá dice, vieron, todo va a pasar. Eso es lo que los tranquiliza, ver a su abuelo en la televisión. Y yo, ingenua, yo le digo a mi mamá, bueno, mamá, cuando esta gente vea a mi papá en la televisión, se acabó, ya no nos van a seguir atacando. Qué equivocación. Mira, yo creo que fue el ataque más fuerte que nos dieron. Eso nos dieron con todo. Ahí sí, todas las ventanas, los golpes, tiraron morteros. Gracias a Dios que los morteros que tiraron no explotaron, porque tiraron un mortero encima de la capilla. La capilla está al lado del cuarto presidencial, da con pared a pared el vestido. Ese mortero es explotado y explotan los niños con el mortero. Y el comandante dice, doña Blanca, podemos traer los heridos para camiones. Claro, métalos acá, vamos a empezar a curarlos. En ese momento se decide que los heridos nuestros van a ir a la antesala presidencial, que era una alfombra como beige, y los heridos de ellos se iban a poner en la puerta principal. Temblaban, muchos temblaban del dolor, sobre todo los heridos del otro lado, eran muchachitos. Mi mamá le preguntaba, ¿qué edad tienes tu hijo? 18, y tu hijo 19. Mi mamá estaba espantada, yo creo que todos estamos espantados de los jóvenes que eran. La alfombra del cuarto de mi mamá, a las 7 de la mañana, cuando el sol sale ya, era totalmente manchada de rojo, era una alfombra rosada, y la sangre entraba desde la primera escalera de la casona, de la puerta principal, iba por todo el camino, pasaba por todo el corredor, había un montón de sangre por donde estaba la capilla, todo era un camino de sangre, era pura sangre. Yo no había visto tanta sangre de verdad en mi vida. Y esos muchachos, todos, temblando. Unos decían que no entendían qué estaban haciendo ahí, que ellos lo habían traído que para un tiro al blanco, hacer prácticas de tiro. Sí, me acuerdo que Carolina, una de esas que habló, porque además la comunicación era por mi celular, y habló con su papá y le pidió refuerzo. Y su papá le dijo, mire, traten de defenderse con lo que tienen, porque refuerzos no van a llegar. Que nos empezaron a entrar a la habitación heridos, eran chorros de sangre. Y olvidé el presidente. ¿Y dónde estarán tomando? ¿Por qué no está aquí? Y se me viene para Venezuela ya, porque lo quiero mañana aquí en el Palacio Miraflores. Aquí estaba yo. Alcanzó aquí cuando estaban bombardeando Yo Miraflores. estaba rodeado de tanques y sin embargo también pude salir de aquí. En Han Venezuela distribuimos productos venezolanos de marcas reconocidas en Alemania y en toda Europa, llevándote al encuentro de nuestros sabores nostálgicos. Visita nuestra tienda online a través de la página web hanvenezuela.com y síguenos en Instagram @hanvenezuela.
Llevamos Venezuela a tu hogar. Haré cumplir que hubo momentos de tregua, donde cada quien retiraba sus heridos y sus muertos, y pues mi carro era, abrían los portones, sacaban el carro, metían de unos y de otros, y claro, había momentos que no se respetaba esa tregua. Bueno, yo perdí mi carro, aquello era un colador. ¿Lograste verlo después? Sí, después a las 6 de la mañana cuando salimos. También te puedo comentar que nos empezaron a entrar a la habitación heridos, eran chorros de sangre, y me acuerdo que el doctor Mora nos pidió hacer pandas para hacer torniquetes y para de alguna manera parar la sangre, y doña Blanca dijo, saquen la sábana, y nosotros empezamos a rasgar aquella sábana. Era una guerra. Sabes, eso es terrible de tu ver gente herida, cuando hablabas con los soldados, y ellos se sentían tan mal de haber tenido que dispararles a sus compañeros. O sea, qué absurdo. Mi mamá les preguntó, ¿y ustedes sabían a lo que venían? Y el muchacho nos contestó, le dijo, no señor, a nosotros nos dijeron que veníamos a una práctica de tiro, pero no sabíamos de qué. Había uno que temblaba, los dientes le hacían... Mi mamá lo agarró y le dice, hijo, ¿qué te pasa? Tengo mucho dolor, estaba herido en una pierna. A mi mamá le puso un cojín, lo arropa y le pone la mano en la frente y le dice, hijo, cálmate. Y le dice, usted es blanquita, ¿verdad? Mi mamá le dice, sí, yo soy blanquita. Había un muchachito, también se me olvida eso, había un niñito, y entonces cuando me vio me dice, ay, doña Blanca, dígame si mi mamá me ve aquí, que yo había venido aquí a la casona como a atacar. No, yo vine porque no sé, porque me enredaron y me trajeron hasta aquí. Pero sí, cuando mi mamá me vea le va a dar mucha pena, porque ya la ha visto mucho con lo que sale a las visitas y la quiere mucho, así que se va a molestar mucho. Yo quisiera como que taparme la cara que no me viera. Pero ¿cómo hacen esto? ¿Por qué atacarnos a nosotros de esa forma tan salvaje después que sabían que mi papá ya no estaba en casa? ¿Por qué atacar a sus hermanos si ya todo había acabado? O sea, esa rabia, eso que uno había pensado que había acabado en Venezuela, ¿sabes? Uno se le arruga el corazón en pensar que tanta sangre, ¿para qué? Quisiera verificar esta información. Ustedes sacan al presidente y llegan a Venevisión. En Venevisión el presidente habla la primera vez y luego habla solo, en un mensaje que pareciera que lo tuviese preparado para algún momento decirlo. Y luego vuelve a hablarle al país, teniendo a su lado al ministro del Interior, Ávila Vivas, y al ministro de la Defensa, Ochoa. Que fue la tercera, porque la segunda vez habló con la bandera al lado, él solo. En el estudio gigante de Benevisión. Y la tercera vez habló... Estaba full ese estudio. La tercera vez habló con los dos ministros. Es cierto que al terminar, pues eso fue grabado, es cierto que al terminar Carlos Andrés Pérez de hablar y de dar su discurso, Ochoa antes intentó intervenir y el presidente lo mandó a callar. Totalmente cierto que yo me llamo Iván Carratú. Yo estaba ahí. Estaban Virgilio Ávila, Diego Arria, el doctor Durán, Carlos Blanco, un diputado del Táchira suplente, de apellido Rodríguez. Cuando el presidente, ellos le dicen al presidente, hable del despacho, ese es el poder que usted tiene en la mano todavía. Se tumban todos los libros y toda esa cantidad de papeles que tenía Pérez en el escritorio, colocan la bandera al lado del presidente y él comienza a hablar. Se está preparando.
ahí entra Arturo Vilar, que fue el periodista que me recibió en Venevisión, o nos recibió, ayudó a colocar a Pérez en el aire, porque era el periodista de guardia de la planta, y después se va para Miraflores detrás de la caravana presidencial. Él se va. Y como él me ayudó y me dijo, te doy mi teléfono, te doy mi carro y esconde a Pérez en mi apartamento si lo están persiguiendo. Yo no le quise aceptar la llave porque no confié en lo que me estaba diciendo. En ese momento yo estaba demasiado cerrado y yo tenía que estar presente, y por eso es que siempre estuve presente en todo, porque llegó un momento en que no confiaba ni siquiera en la casa militar, por lo que yo vi que ocurrió. Entonces llegamos al despacho, un muerto en el piso, el ministro le dice, no hay novedad, presidente. Aparece el ministro por primera vez, que ha debido estar en Venevisión inmediata, así como llegó Eduardo Fernández y llegaron los demás, él ha podido llegar con el alto mando. Y yo vi el presidente, ¿y dónde está el alto mando? ¿Por qué no está aquí? Apareció el almirante Huisi y le dije, mira Huisi, somos compañeros, pero tú eres un almirante de quinta línea, este es un golpe del ejército, aquí tiene que tener alto mando, no está Ochoa, está en su despacho, dígale que se venga. No fue, aparece en la mañana solo, sin ninguno del alto mando, solo, saludó al presidente y entra al despacho. Cuando Pérez va a comenzar a hablar, él se para al lado del presidente, él, sin que Pérez lo invite. Entonces estos señores, Ávila Viva, Virgilio Ávila, Diego Arria, Durán, paran literalmente la silla, Ávila Viva, y lo paran al lado del presidente. Tú eres la autoridad civil, tú tienes que aparecer ahí. Claro. Entonces ya son tres figuras. Cuando Pérez termina la arenga, el discurso a nivel nacional, ya estoy en el palacio y ya tengo el poder, he recuperado el control del Estado, tal que sea, Ochoa intenta hablar. Y Pérez le forma, me disculpan la audiencia, le forma un soberano peo, pero un regaño que a un chamito no se lo hace el papá. Y digo de todo, ni habló. El periodista grabó esa parte y la debe tener guardada en alguna parte. Eso estaba grabado, eso lo estaba grabando en vivo Arturo Vilar. Después apareció ahora en Colombia con el embajador Calderón Berti, una figura medio extraña. Así es. Y entonces uno no sabe con quién estaba. No sabíamos con quién estábamos, pero es interesante echarle una llamadita a ver si tiene el video. Es una prueba fehaciente. Un documento histórico. Un documento, sí, histórico. ¿No? Y Ahora, también cuando Pérez le dice a Ochoa, llame a Chávez, delante de mí, delante el general Ojeda Valenzuela, que falleció, otro general de la Guardia Nacional que falleció, y el almirante Díaz Tarazón, que estaba con el presidente ahí. Le dice, llámese a Chávez, que se entregue porque le van a pasar los aviones de Fuerza Aérea. Ordena el despegue de los aviones en Maracay. Pérez, a través del general Iván Darío Jiménez. Los aviones sobrevuelan la planicie 2 veces. Y no con misión de fuego, porque son una cantidad de ranchos y clase pobre y un pelón ahí mata un gentío. Y era en la mañana, a las 6 de la mañana, todo el mundo está en sus casas. Entonces le dice, llámese a ese bandido, llámese al comandante Chávez, que se entregue porque lo vamos a atacar definitivamente. Ochoa sale, y le dice, lo presenta esposado y sin la fatiga militar. O sea, sin una franela blanca o una franela de color. No lo ponga con los símbolos militares de mando, teniente coronel. Y él sale. Yo sigo a Ochoa, porque yo desconfiaba del ministro siempre, desde que lo nombraron, pero no tenía argumentos, y mucho menos para sospechar de un golpe, una conspiración, una conjura. Entonces lo sigo, él agarra el teléfono que está en el rinconcito de la antesala, para que la gente que está ahí presente pueda llamar por teléfono y hacer algunas coordinaciones, y habla con Chávez. Te voy a mandar a buscar con el comandante Romer Fomayor. Yo le digo a Ochoa, Romer Fomayor no sale de aquí. Él es edecán del presidente. Ninguno sale aquí. Agarren a su loco y métanos presos ustedes. Ahí estaba Santelí Jiménez, otro bandido. Entonces Santelí sale a reclamarme a mí que por qué yo le falto el respeto al ministro. No, yo no estoy faltando el respeto. Aquí o se respeta al presidente o yo no respondo. Y te vas de aquí también. Sáquenlo de aquí. Usted hoy agarra el vuelo de Viasa, porque Carlos Andrés tenía todo en la cabeza. Usted hoy agarra el vuelo de Viasa que sale a la 1 de Milán, ¿verdad?
y se me viene para Venezuela ya porque lo quiero mañana aquí en el Palacio de Miraflores. Yo le dije, cuente con eso, mañana me tiene ahí, en el Palacio. ¿Ok? Ya va. Eso es lo que ocurrió en la historia. Y yo llego a Venezuela y veo la cuestión de que sale mucho ahí, que llaman Chávez, que una bobina roja y con decoraciones y vainas. Y por ahora, ¿va? Sí, efectivamente Chávez, desde que se dio a conocer, siempre fue un perdedor y un fracasado. Su rebelión falló, no habían logrado hacerse con el poder y tampoco lograron liquidar a Carlos Andrés Pérez. Usted ha sobrevivido a aventuras increíbles. La primera, el sacudón aquel famoso del 27-28 de febrero. Sí. Después vino el del 4F. Sí. Del que se escapó usted milagrosamente, todavía no se sabe muy bien. Aquí estaba yo. Alcanzó aquí cuando estaban bombardeando Yo Miraflores. estaba rodeado de tanques y sin embargo también pude salir de aquí porque vi necesario tomar una televisora para hablarle a la nación y resolver el problema del golpe. Es una historia casi rocambolesca, como y luego aquí tuve que resistir los bombardeos y varias bombas cayeron aquí en torno al Palacio del 27N. Que eso fue tremendo. Pero esto es una cosa. Parecía una película de guerra visto desde exacto, fuera, ¿no? No soy ningún héroe de esos de película, pero soy un venezolano que le han entregado una responsabilidad en un momento muy difícil de la historia de Venezuela y que está dispuesto a cumplirla con una serenidad y con una imperturbable vocación de servicio. Y veo a Caldera en un discurso en el Congreso justificando el golpe de Estado. Diciendo que con hambre, ¿cómo se llama? Que democracia con hambre no existe. Es difícil pedirle al pueblo que se inmole por la libertad y por la democracia cuando piensa que la libertad y la democracia no son capaces de darle de comer. ¿Qué te parecen 365 días de contenidos digitales para tu empresa, negocio o emprendimiento? Somos especialistas en redes sociales, diseños, textos, guiones, audio, ilustraciones y correcciones. Realizamos contenidos digitales para tu emprendimiento. Octaedro Contenidos. Contenidos de calidad todos los días del año.